Jesse Owens y Joseph Goebbels. ¿Te suenan los nombres? Un fanático antisemita y fiel creyente de la superioridad aria, y un increíble deportista defensor de los derechos civiles. Uno demostró que con esfuerzo y dedicación se puede llegar a grandes cosas. El otro demostró que con una buena planificación se podía cambiar cualquier imagen. El bien y el mal en perspectivas, y de ello venimos a hablar hoy, así que deja que te ponga en contexto. En una votación celebrada en Ámsterdam el 13 de mayo de 1931, Berlín fue elegida sede de los Juegos Olímpicos de 1936. La ciudad alemana se impuso ante Barcelona, Buenos Aires y Budapest. Esta elección se produjo en un momento en el que el partido nazi, sí, estos mismos, estaban ganando gran poder en Alemania. Algunos miembros del Comité Olímpico Internacional de aquel tiempo expresaron su preocupación por la situación política en Alemania. Pero al final, y de igual forma, la candidatura de Berlín fue aprobada. Comprometiéndose en construir nuevas instalaciones y mejorar las existentes, el gobierno nazi afirmó que los Juegos serían un evento abierto y tolerante, independientemente de la raza o la religión. Palabras al viento, y con sus planes en marcha, los nazis se aprovecharon de los Juegos para promover su ideología de superioridad racial. El hombre a cargo de la operación, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi. Como ministro de propaganda, Joseph controlaba todos los medios de comunicación de Alemania, incluidos los periódicos, las revistas, la radio, el cine, y utilizó estos medios para difundir la propaganda nazi que glorificaba al régimen y que propagaba su ideología de superioridad racial, ordenando así la construcción de nuevas instalaciones deportivas y la mejora de las existentes y la organización de una amplia gama de eventos culturales y sociales. Supervisó la producción de documentales y películas que mostraban a Alemania en su mejor momento. El Estadio Olímpico de Berlín, el centro de los Juegos Olímpicos, fue un claro ejemplo de este esfuerzo. El estadio tenía una capacidad de 100.000 personas y fue considerado uno de los estadios más modernos del mundo. 49 países estuvieron representados en los Juegos Olímpicos de Berlín. Los atletas fueron recibidos por una multitud de espectadores de todo el mundo, que los vitorearon y aplaudieron. Sin embargo, los Juegos fueron una espada de doble filo para el régimen. Las políticas discriminatorias del régimen nazi hacia los judíos y otros grupos minoritarios fueron objeto de protesta de varios países. También hubo críticas a la falta de libertad de expresión en Alemania. A pesar de las críticas, los Juegos Olímpicos de Berlín, con cada día que pasaba, tomaban más fuerza y se convertían en un éxito propagandístico para el régimen nazi. Goebbels estaba logrando su objetivo, demostrar al mundo una imagen positiva de Alemania, incluso en medio de la creciente represión del régimen. Pero Goebbels recibió un duro golpe cuando un atleta afroamericano de nombre Jesse Owens les arrebató 4 medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevo 4 por 100 metros. Los Juegos Olímpicos se habían cargado del simbolismo político nazi, y al ganar las 4 medallas de oro, Owens silenció de manera contundente la propaganda nazi y se convirtió en un símbolo de la esperanza y el orgullo de la comunidad afroamericana. Sus victorias no fueron fáciles. En el salto de longitud enfrentó una competencia feroz con un atleta alemán, Lutz Lang, quien se convirtió en un amigo cercano a pesar de las tensiones políticas. El impacto de Owens trascendió el ámbito deportivo. Sus hazañas en Berlín desafiaron a la ideología racista del nazismo y demostraron que el talento y la determinación pueden superar cualquier barrera. Al final, los Juegos Olímpicos fueron un éxito deportivo para muchos de los otros países,
y Alemania terminó ganando el medallero general. Sin embargo, las victorias del atleta estadounidense Jesse Owens quedaron marcadas en el recuerdo de los nazis durante un largo periodo de tiempo. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu like y suscribirte o dejar tu comentario para más apoyo. Por aquí se despide el Filo Historiador. Hasta la próxima.